¿Cómo funciona el procesamiento de Big Data? Hay que recordar el concepto de Big Data, ¿no? Grandes volúmenes de datos que cambian a una velocidad muy grande, una variedad grande de tipo de data y el resto de veces. Hay que saber que la necesidad de procesar un volumen gigantesco de datos, grandes volúmenes de datos, no es nueva, ya tiene mucho tiempo. Obviamente, mientras más data yo pueda tener, mientras más data yo recopile, más data rica yo pueda tener, mejor será mis análisis o de más valor. Ahora, por la naturaleza propia de Big Data, sobre todo la B de volumen, es muy importante cómo usamos las particiones de la data, o sea, cómo trozamos nuestra data para poder procesarla rápidamente. En el tema de Big Data, yo no puedo trabajar toda la información de golpe. Tengo que tomarla por pedazos, cortarla por pedazos, cortar la torta en pedazos para poder comérmela tranquilo. Acá entra a tallar lo que se llama procesamiento de datos paralelo. Este procesamiento, este tipo de procesamiento implica que se ejecuten de forma simultánea muchas subtareas, que al final, agregadas y sumadas, me van a dar una tarea más grande. ¿Cuál es el objetivo de trabajo en paralelo? Es reducir el tiempo de ejecución dividiendo una tarea más grande en muchas tareas más pequeñas. Piensen cuando ustedes han tenido algún trabajo o a lo largo de la carrera, ¿qué es lo que hacen normalmente? O después de haber formado su grupo y haber leído lo que piden el trabajo, lo que suelen hacer es dividirse para las tareas. Tú haces la parte uno, tú haces la 3, tú haces la 5, luego la 2, luego la 4 y después nos juntamos y unimos todo. ¿Cuál es el objetivo de eso? Si trabajan cada uno en paralelo al mismo tiempo sus partes, van a acortar el tiempo de elaboración del informe y van a entregar todo más rápido porque ya no tienen que esperar la parte previa. Buscan reducir el tiempo de ejecución haciendo muchos trabajos en paralelo y al final la suma de todo es lo total. Pero hay que tener cuidado porque a veces pasa de que uno hace una parte y no conversa con la parte siguiente o contradice el punto del compañero, sino que coordinar bien. Si se coordina bien, que es lo que a veces le falla en el trabajo, siendo sinceros, si se coordina bien, se puede sacar mucho provecho de justamente el trabajo en paralelo. Trozar una tarea en partes más pequeñas, correrlas en paralelo y reducir con eso el tiempo de ejecución. Una tarea, partirla entre subtareas, la A, la B y la C, correrlas en paralelo, desde el punto de vista computacional, es un procesador, dos procesadores, tres procesadores para correr las tareas, un procesador para cada tarea, o sea, una parte del cerebro para correr cada una de las tareas. En este caso, correr tres tareas de mi ejemplo en paralelo. ¿Qué es un clúster informático? Un clúster informático no tiene nada que ver con segmentación ni temas estadísticos. Ojo. Se denomina clúster informático a una colección de servidores o nodos en general que están acoplados y que se conectan entre sí a través de una red. Y están conectados de tal forma de que todos los servidores en realidad son o funcionan como una sola unidad. Es un grupo, un clúster. Cada nodo, en este caso cada uno de estos servidores del clúster, tiene sus propios recursos dedicados, memoria, procesador y disco duro. O sea, cada uno de estos tiene su propio disco duro, su propia memoria, su propio procesador, y cada uno de estos forma parte de este clúster, que es todo este grupo. ¿Cómo es el procesamiento de datos distribuidos? Es parecido al concepto de procesamiento de datos en paralelo, dividir y conquistar. La diferencia es que en lugar de que una sola máquina separe sus procesadores para cada tarea, acá yo trabajo en varias máquinas de un clúster. ¿Cuál va a ser la idea? La misma tarea la voy a partir entre subtareas, la A, la B y la C. Y en lugar de que sean tres procesadores de una computadora, lo que voy a hacer es darle una tarea a cada uno de los servidores. Cada un servidor con su propio procesador van a trabajar la tarea y van a tener un entregable final. ¿Qué gano con esto? Y que ya no sufre una sola máquina, sino que la tarea la reparto entre tres máquinas, en lugar de tener una sola máquina con los tres procesadores reventando porque están haciendo esas tareas, tengo tres máquinas y cada uno con un procesador. Las tres máquinas van a avanzar al mismo nivel, van a avanzar parejos, van a avanzar tranquilas, sin ninguna sobrecarga. Y esto es obviamente en paralelo. Nuevamente es como que cada uno de ustedes se lleve su parte y luego la junten bien hecha, ¿no? Este concepto de acá, que es el usuario que hace el pedido o hace la consulta a la base de datos o a lo que quiera procesar de Big Data, y el clúster
de los servidores distribuidos, todo ese concepto, todo ese conjunto se llama sistema de bases de datos distribuidos. ¿Qué características tiene? Esta de acá. Autonomía local. Cada uno de estos servidores tiene su propia autonomía y funciona solo, no necesita de otros para funcionar. Este servidor de acá no necesita de la tarea de este, sino cada uno hace su propio trabajo. No depende de un sitio central, no es que haya una computadora que centralice todo, no. Cada uno se lleva su parte, como ustedes. No es que haya uno de ustedes que sea jefe y que meta el látigo todo y que haga todo lo demás hagan el trabajo por él. No, cada uno se lleva su parte y cada uno trabaja su parte. Operación continua. En el extremo, si alguno no pudiera trabajar, alguno de ustedes se retira del grupo, su parte se la dividen entre todos y continúa el grupo, no es que se detenga. ¿Ok? Independencia de localización y réplica. No importa dónde estén físicamente, los servidores siguen funcionando. No importa si ustedes trabajan en su casa, en la universidad, donde sea, igual siguen haciendo sus partes. Procesamiento distribuido de consultas. Nuevamente, si imagínense, tengo los servidores que están procesando la información. Yo como usuario lanzo una consulta, con mi SQL, con lo que sea. Lanzo una consulta. Lo que va a hacer esto acá no es que le voy a hacer la pregunta, en este caso a las 6 computadoras, sino que el sistema tiene que estar construido de tal forma de que yo pueda detectar cuál de estas computadoras, cuál de estos servidores puede responder o tiene la información para responder la pregunta. Y solamente ese se va a dar la chamba de tomarse un tiempo y darme la respuesta. ¿Okay? Independencia respecto al equipo. Como todos tienen su propio disco duro, su propia memoria, su propio procesador, cada uno va a trabajar sin tener que depender de que la memoria del otro esté lleno o que el disco del otro esté lleno o que el procesador del otro esté lento. Cada uno funciona independiente de acuerdo a las características de su equipo. Y obviamente uno busca estos clústeres de servidores tengan capacidades parecidas, así que todos van a funcionar sin problema. Ahora, esto suena bonito en teoría, pero igual, sigo teniendo un volumen gigantesco de datos, porque toda esta estructura de acá es para procesar la data. Pero si para procesar la data, imagínense un Excel, no sé si les ha pasado alguna vez, que abren un Excel, quieren hacer algún filtro o algo básico con el Excel y se queda pensando y pensando y pensando y abajo sale, ¿no? Procesando uno de dos procesadores, uno de cuatro procesadores, al 10%, 15%, 20% y nunca termina. Estoy procesando, demorándome en procesar. Y puedo distribuir ese trabajo y hacerlo en paralelo. Pero aparte del procesamiento en sí, yo tengo problemas a veces, o uno tiene problemas cuando el volumen de datos por sí es muy grande. El Excel es tan pesado que solamente el abrirlo ya colapsa el programa. Para hacer eso, yo tengo que partir la data. Es una partición de la data. Tengo que trozar mi data en pedazos para que se pueda administrar y acceder. ¿Qué me permite esta partición de la data? Mejora la escalabilidad, porque si tengo un archivo muy grande y lo voy cortando en pedazos para trabajar, el tamaño del archivo puede seguir creciendo y no importa, yo lo sigo cortando en pedazos para seguir trabajando. Mejora el rendimiento porque ya no es que alguien se coma un archivo gigante, sino que lo reparto entre muchos servidores. Mejora el tema de seguridad porque no solamente que uno tiene toda la información y si pierdo ese dato pierdo todo, sino que la información está distribuida. Mejora disponibilidad por fallas por el mismo concepto y proporciona flexibilidad operativa porque nuevamente puedo jugar con mis partes cada uno por separado sin tener que depender uno de otro a nivel de data, ya no solo de procesamiento. ¿Cómo podemos hacer la partición? La partición de los datos se puede hacer de tres formas básicamente. Partición horizontal, que se llama fragmentación o sharding. Cada partición es un almacén de datos independientes y todas las particiones tienen el mismo esquema. Piénsenlo así. Piensen que tienen una tabla de 1.000.000 de filas. Cada una de las filas tiene las mismas columnas. Partición horizontal es, mi tabla es muy grande, no puedo procesar 1.000.000 de filas. ¿Qué es lo que hago? Lo parto. Parto esa tabla en 3 tablas o en 4 tablas, cada una de 250.000 filas. Ahora sí ya puedo procesarlas. Cada una de estas 4 particiones de 250.000 filas van a tener la misma columna, el mismo tipo de data, solamente que cada una va a ser una parte, la siguiente parte, la siguiente parte, la siguiente parte. He partido horizontalmente mi data. Esa es la partición horizontal. Está llamada también la partición vertical, en que cada partición ya no tiene un grupo de registros, sino que cada partición tiene un subconjunto de campos. Y la idea es dividir los campos de acuerdo al patrón de uso. Por ejemplo, imagínense que yo tengo la base de datos de alumnos de la universidad. Tengo
40.000, 50.000, 100.000, 200.000 registros, y es una base histórica de toda la gente que en algún momento de su vida estudió en la universidad. El área de sistema social, de servicio social, le va a importar probablemente algunos valores como el DNI de la persona y en la escala en la que estuvo matriculada. Tengo mi tabla gigantesca donde tengo DNI, la escala en la que estuvo históricamente, la historia de la escala, los cursos llevados, las notas que obtuvo, en qué actividades extracurriculares estuvo, y tengo un montón de campos. Una partición del tipo vertical, es decir, ya, estas tres columnas que son DNI, la escala que pagó y la cantidad de créditos históricamente matriculados le corresponde o le interesa al área de servicio social. La cantidad de cursos, que puedo repetirse, ¿no? La cantidad de cursos, las notas de cada curso, no sé, el promedio de referencia del salón y el CRAES le corresponde al área de educación. Las actividades extracurriculares y la jefatura de práctica le corresponde al área institucional para poner en su página web bonita cuántos alumnos hacen labor social. Cada área o cada equipo usa ciertos campos para sus. En lugar de partir por filas, mi tabla gigante la parto por columnas y le mando una columna diferente a cada equipo o cada servidor, si quieren verlo así, para que cada uno haga su propio uso. Y la partición funciona en que se puede aplicar un contexto acotado a cada área de negocio, es una mezcla de los dos. A esta área en particular le interesan estas filas y estos campos en particular. Obviamente esto da un mejor rendimiento y acceso a los datos porque cada una de estas áreas o negocios va a poder tener la información que verdaderamente necesita y cómo la necesita. La carga del trabajo. Yo ya tengo mi data partida, ya la dividí. Ahora tengo que cargarla para que mi clúster empiece a procesarla. Ya entendimos que es un clúster, que es un conjunto de servidores que están bajo una misma red. Y tengo mi data ya particionada, ya sea horizontal, verticalmente o funcionalmente. ¿Cómo cargo mi data a estos clústeres? Podemos trabajar o el procesamiento se puede hacer de diferentes maneras. Una es batch o por lotes y otra es interactiva online. ¿Cómo funciona el procesamiento por lotes? Los datos se van a procesar fuera de línea en lotes y el tiempo de respuesta varía entre minutos y horas. Los datos se conservan en el disco antes que puedan procesarse. Normalmente esto se hace con grandes volúmenes de datos que además tienen mucha variedad de datos. Se usan los ETLs, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato. ¿Okay? El Business Intelligence estratégico, análisis predictivo, prescriptivo, suelen estar orientados por lotes. Yo no cargo la data uno a uno, no la cargo registro por registro, sino que voy armando lotes de información. Armo mi lote de información, la conservo en el disco y la levanto para procesar. Armo mi lote de información, la conservo, le doy forma y la levanto para procesar. La otra alternativa es el procesamiento en tiempo real. En este caso, los datos se procesan en la memoria apenas se capturan. Se captura el dato, memoria. Se captura el dato y memoria. El tiempo de respuesta es inmediato, porque tengo el dato fresco, lo tengo en la mano. Tengo que esperar a que se procese un grupo de datos. ¿Okay? Dentro de todo este tema del procesamiento y cómo distribuyo mis clusters, hay algunos paradigmas que normalmente se usan como referencia y normalmente suelen vender los sistemas distribuidos. Yo tengo mi categoría CAP es tanto. Yo cumplo tales letras del conceptor. Yo cumplo con el teorema de Broder acerca de cómo debe estar mi sistema de base de datos distribuidos. Estos paradigmas son referenciales. Teóricamente o idealmente, ¿qué es lo que debería tener mi sistema de datos distribuidos? Por ejemplo, el teorema CAP. Son tres características que uno busca idealmente que un sistema cumpla. En la práctica no se llegan a cumplir las tres, sino solamente se cumplen dos de las tres y vamos a ver por qué. Coherencia. Todos los nodos ven la misma información al mismo tiempo. Acuérdense, los nodos son cada uno de los servidores del clúster. La característica de coherencia significa de que idealmente todos los nodos van a tener que ven actualizada la información al mismo tiempo. Disponibilidad. Una solicitud de escritura, o sea, de chancar un dato o leer un dato, va a tener un resultado, éxito o fracaso. O sea, yo, si hago una solicitud para que me devuelva un dato, ¿me lo va a devolver o no me lo va a devolver? Y me va a decir
toma, que esta es la respuesta, o no puedo devolverte. No me va a dejar en el limbo para saber si verdaderamente el dato está o no está. O está disponible o no está disponible. ¿Lo tienes o no lo tienes? Tolerancia a la partición. El sistema puede tolerar caídas. Si se interrumpe la comunicación, porque acuérdense que los servidores están en red, si se interrumpe la comunicación, no hay problema, igual yo puedo seguir escribiendo o leyendo solicitudes en alguno de los servidores. ¿Por qué no se pueden cumplir las tres a la vez? Porque a veces esto puede ser contradictorio. La tolerancia a la partición. Si se interrumpe la comunicación y los servidores pueden seguir funcionando, ¿qué es lo que va a pasar? El servidor cuya red dejó de funcionar ya no va a estar sincronizado necesariamente. Va a estar backupeado por los demás, pero no va a estar sincronizado en ese momento, por lo que me demora arreglar la red. ¿Qué significa eso? Que no va a haber coherencia, porque no todos los nodos van a estar viendo la misma información, por ejemplo. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el tema de disponibilidad. La solicitud de lectura y escritura va a tener una respuesta de éxito o fracaso, pero si se corta la red no voy a poder tener la respuesta de éxito o fracaso. Si se corta la red y se chanca un dato, no todos van a tener información al mismo tiempo. Entonces, si empiezan a lanzar ejercicios mentales de estos tres conceptos, no siempre se va a cumplir porque uno es hasta cierto punto contradictorio con el otro. Sobre todo la tolerancia de partición, que ya de por sí te contradice la coherencia y la disponibilidad. Otro paradigma es el de las características ASI. Como les digo, normalmente los desarrolladores te dicen, este sistema es ASI, o es SIT, o es AIT, o es ACD, las combinaciones de letras que ustedes quieran. Porque son los parámetros que te permiten clasificar qué cosas se pueden hacer en tu sistema de gestión de bases de datos. Por ejemplo, la A, o que te digan que cumple con la A, significa que las transacciones cumplen la atomicidad, o sea, son todo o nada, se hacen o no se hacen. Nuevamente, no se quedan en el camino, llegan a hacerse o no llegan a hacerse. Coherencia, solo la data válida es grabada, no se graban los errores ni los procesos. Como esa atomicidad de que nada se quede en el camino, solamente se va a grabar la información que se cumple verdaderamente, no se graba lo que se cayó por algún motivo. Aislamiento, una transacción, o sea, una consulta. Si yo hago una consulta, esa consulta no debe afectar a la consulta de mi vecino. ¿Ok? Durabilidad, de que si yo decido que la data se grabe, porque es válida y se graba porque la C me dice que tiene que grabarse por coherencia, esa data grabada ya no se modifica ni se pierde. ¿Ok? Ya queda escrita en piedra. Entonces los sistemas tratan de cumplir estas cuatro letras. Nuevamente, como el caso anterior del teorema CAP, es muy difícil cumplir las cuatro letras porque algunas de cierta forma contradicen un poco lo que busca la otra. Entonces, a veces suelen vender, yo cumplo tales letras y no lleva decidiendo si quiere sacrificar una otra cosa. Algunas personas prefieren sacrificar la coherencia, o prefieren sacrificar la atomicidad, o prefieren sacrificar el elemento o la durabilidad, depende de las necesidades que tengan su negocio. Por ejemplo, si yo quiero que mi data quede grabada bien, porque yo voy a usar, que quede la información bien grabada, porque yo voy a usar proyecciones o información para hacer proyecciones de ventas, no me importa tanto que durante el día el stock esté completamente correcto a la milésima de productos. Si no me importa que al final del día la información esté bien grabada y no se haya perdido nada. Entonces no me importaría, por ejemplo, en este caso no me importaría tanto la coherencia, si es que hay un cierto desfase entre la información durante el día, pero sí me importaría la durabilidad. ¿Okay? Entonces uno va sacrificando ciertas letras o ciertos conceptos de acuerdo a lo que quiere y justamente así es como se van vendiendo los sistemas de gestión de base de datos. Entonces ya tenemos ahora cómo a grandes rasgos uno busca armar su estructura para el procesamiento. Básicamente tu clúster informático para que puedas empezar a procesar en paralelo la data. Y la data tiene que estar particionada porque estamos hablando nuevamente de Big Data, grandes volúmenes de datos. Tiene que estar partida para que pueda empezar a trabajar sin procesar.